Sí, buenos días. Ya estamos en su programa Cristo para los no cristianos, transmitiendo desde Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México, a través de Radio Voz, la voz del Evangelio, por el 106.3. Y les damos la cordial bienvenida. A quien le habla y le saluda a su amigo y servidor, Gustavo López. Y en esta mañana tenemos un tema preparado para todos ustedes. Esperamos que nos acompañen, que se quede con nosotros. Vamos a saludar a todos los hermanos que ya se están conectando a través de la transmisión de Radio Voz, de Facebook, a través del internet, ¿verdad? Para que se queden con nosotros, nos acompañen en esta hermosa mañana. Tenemos días lluviosos, ¿verdad? Días muy lluviosos aquí sobre el Valle de México, hermoso y preciosos días. La verdad es que a veces nos quejamos, ¿verdad? Que cuando hace mucho calor, y a veces cuando hace mucho frío, y a veces cuando está lloviendo. Pero la verdad es que los días asoleados aquí en el Valle de México son extraordinarios. Los días nublados también se siente el frío, lo disfrutamos. Y ya los días lluviosos también, ¿verdad? Sentir la lluvia en nuestro rostro es impresionante. Tenemos varios climas aquí. Para quien no conoce el Valle de México, pues es un clima variado, ¿verdad? Dicen por ahí multifacético. Tenemos de todo un poquito. Hay vientos fuertes, de repente se sienten vientos muy fuertes sobre el Valle de México también, ¿verdad? Y no se diga de los terremotos, bueno, de los temblores, impresionante. Hemos vivido un poquito de todo y le damos gracias a Dios por todo, ¿verdad? Que nos ha traído a este precioso país y sobre todo al Valle de México, y poderles compartir un poquito acerca de todo esto. A todos los hermanos, ¿verdad? Que nos escuchan en Centro y Sudamérica, hasta África, Europa, Asia, a través del internet, y todos aquellos también que nos están escuchando a través de Facebook, también, ¿verdad? En otros países, en toda la nación y en el Valle de México. Les damos la cordial bienvenida. El día de hoy tenemos preparado un programa, un tema, ¿verdad? Es acerca del celo de la casa de Dios, el celo por su palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo tenía sobre las cosas del Señor, tenía un celo por la casa de Dios, ¿verdad? Y vamos a tratar de explicar un poquito. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea quien ministre esta mañana y que sea quien hable a nuestras vidas, a la suya, a la mía, ¿verdad? Y que esta palabra quede sembrada en nuestra alma, en nuestro corazón, y que podamos practicarla día a día y vivir conforme a ello, y que podamos sentir ese sentir que había en Cristo, ¿verdad? Ese celo por la casa de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, Señor, gracias le damos por este tiempo que nos permite estar ya en esta estación, en Radio Voz. Padre, gracias. Siga usted bendiciendo este proyecto, Señor, siga usted bendiciendo, Señor, esta estación, estas transmisiones, Padre Santo, y la vida de cada uno de los que lo conforma y lo ejecuta, Padre, gracias. A sus familias, Dios, bendito sea. Gracias, Señor, le damos por la vida, el tiempo, y porque nos permite este espacio para poder difundir su palabra a donde quiera que podamos llegar. Le ruego, Señor, que usted prepare los corazones esta mañana y tome el control de mi vida, de mi alma, y sea usted, Espíritu Santo, ministrando esta mañana en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, pues por ahí, no sé si ya alguien esté conectado a través del Facebook para saludarle. Me gustaría saludarle, estar con ustedes, ¿verdad? Poder compartir este tiempo, ¿verdad? Bueno, no puedo ver en este momento, pero yo le pido que se comunique con nosotros. A ver, creo que ya, ahí está, ¿verdad? Y si hay alguien, pues en el transcurso de la mañana, envíenos un mensajito y con mucho gusto le estaremos saludando. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 23, precisamente, capítulo 23 del libro de Mateo, ¿verdad? Ahí vamos a ver algo, porque este programa es Conociendo a Jesucristo, a través de Cristo para los no cristianos, Conociendo a Jesucristo. De ahí nos vamos a dar cuenta del carácter de Jesús. Cada vez que hemos ido avanzando en las semanas, hemos visto diferentes formas. ¿Recuerdan cuando Jesús les hablaba a sus discípulos con mucho amor, ¿verdad? Y también cuando caminó sobre las aguas y cuando no le hacía caso a la mujer cananea, ¿verdad?
Y muchas cosas cuando hablaba también a la gente, cómo él se conmovía a misericordia y resucitó a un joven en el cual ya iba a sepultarlo su madre y vio a su madre muy triste y se conmovió a misericordia, ¿verdad? Dice la escritura, y lo resucitó, ¿verdad? En ese momento, cuando aquel militar se acercó y le pidió que sanara a su siervo, ¿verdad? Y después cómo les enseñaba a través de parábolas el reino de los cielos a la gente, a los discípulos, y cómo le dio de comer a 5,000 personas, y en otra ocasión más, ¿verdad? Y cuántas cestas recogió después de ello. Todo eso lo hemos visto el carácter de Jesús, las formas de Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo se expresaba y cuál era su fe, ¿verdad? Por eso se trata de conocer a Jesucristo y ver cómo Él era, cómo él sentía, cómo él pensaba, ¿no? Dice la escritura que tenemos que sentir, tenemos que tener el mismo pensamiento de Jesucristo y el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Entonces, para poder ser realmente un cristiano, creer en Jesús o decir que creemos en Dios y en Jesucristo, pues tenemos que conocerlo. Si no, ¿cómo podríamos creer en ello, no? O sea, no podemos llegar a querer a una persona si no, antes no le conocemos, ¿verdad? Podemos decirlo por fe, que creemos y queremos, por ejemplo, a un bebé cuando todavía no nace, porque a lo mejor es de tu familia, pero si no lo palpas, no lo vives, ese amor no acrecenta, no continúa. Es por eso que es muy importante seguir conociendo la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo es muy importante para nuestra vida espiritual y es muy importante para que podamos nosotros tener acceso a la vida eterna, ¿verdad? Porque una vez que has sido salvo, ahora necesitas caminar por el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Allí estaba el templo, el tabernáculo en el desierto, y estaba el atrio, luego el lugar santo, el lugar santísimo, y en medio del lugar santo estaba de un lado una lámpara, ¿verdad? La menorá, que tiene ahí 7 lámparas y se llenaban con aceite y constantemente estaban prendidas porque los sacerdotes que atendían ahí pues constantemente le ponían aceite para que estuviera prendido, y enfrente estaba del otro lado una mesa donde se ponían las ofrendas de los panes, ¿verdad? Y ya casi enfrente, hacia donde terminaba la entrada, el caminito, estaba el altar del incienso, ¿verdad? Y atrás del altar del incienso estaba la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, desde la entrada o desde la parte del atrio, desde la entrada hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Era un caminar. Y ese es el camino, la verdad y la vida, lo que representa el Espíritu de Dios, las lámparas encendidas, ¿verdad? Dice el Salmo, lámpara a mis pies, lumbrera mi camino, que es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la conducción del Espíritu Santo para tu vida, para poder llegar al lugar santísimo. Eso es lo que es Cristo, ¿verdad? Entonces, el Señor nos va enseñando día a día cada cosa que tiene, que Él preparó para nosotros, que tiene un propósito. Y en ese propósito, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos habla acerca, en este capítulo, de algo interesante, el carácter de Jesucristo, ¿verdad? Nos han dibujado muchas veces, decíamos la semana pasada, un Cristo romántico, ¿verdad? Y hasta nos ponían su cara, su voz, el tono de su voz, y así nos fuimos dibujando a ese Cristo emocional, sentimental, muy bonito, sin duda, que genera sentimientos, ¿verdad? Pensamientos bonitos. Pero cuando no nos explican, no nos dibujan a ese Jesucristo con este celo de la casa de Dios, por la casa de Dios, y su carácter fuerte, firme, ¿verdad? Estamos creando tal vez cristianos a modo, cristianos frágiles en este sentido. Debemos de conocer a Jesús y seguir su carácter, ¿verdad? Su forma, para poder entender y sobrepasar las cosas, las vicisitudes de esta vida. Es importante que nosotros podamos sentir eso que tenía Jesús. Y aquí en este capítulo vamos a ver cómo era Jesús en este aspecto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 23, Jesucristo acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo:
En la cátedra de Moisés estaban sentados los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan guárdalo y hazlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pues atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pero pues ensanchan sus filacterias y alargan sus flecos de sus mantos, y les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados efusivamente en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que los llamen rabí, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No os llaméis Padre vuestro en la tierra a nadie, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo. Y el mayor de vosotros será vuestro servidor, mas cualquiera que se ensalce a sí mismo será humillado, y cualquiera que se humille a sí mismo será ensalzado. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas con pretexto de hacer largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorres el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo lo haces 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, queda obligado. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Qué es mayor, el oro, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Necios y ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por lo que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagas el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y se traga el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo exterior del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de rapiña e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y lo del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad aparecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificas los sepulcros de los profetas y los adornas con los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en esos días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Vosotros también colmad la medida de vuestros padres. Serpientes, engendros de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas sabios y escribas, y de ellos aún mataréis y crucificaréis, y otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis en el templo y en el altar, entre el templo y el altar. De cierto os digo que de todo esto vendrá sobre esta generación. Ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por esta hermosa palabra fuerte, ¿verdad? Como que hay un silencio después de esto. Y en verdad es una forma de exhortación, de reprensión de parte de Dios. Por eso les decía que a veces no se toca, ¿verdad?
estos capítulos de la Biblia, porque, repito, nos han dibujado un Cristo, ¿verdad?, muy emocional, tierno, amoroso, y no nos han descrito un Jesucristo con este carácter, pero con mucho amor, porque lo hace por amor, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra del capítulo 23 de Mateo. Y les damos la bienvenida a Yami, Antonio, ¿verdad? Dios le bendiga. Qué bueno, también nos da mucho gusto que nos esté acompañando esta mañana. No sé, creo que es de allá de Santiago de Chile, no recuerdo muy bien, pero siempre está siguiendo las transmisiones de Radio Voz. Que Dios le bendiga y le guarde. Miren, el Señor Jesús, ¿verdad?, cuando llegó al templo y vio que los cambistas estaban ahí, los mercaderes estaban ahí, tomó un azote y les dio y derribó las mesas, ¿verdad? En esta causa, para este capítulo 23, ya lo estaban asediando bastante en la persecución. Los fariseos lo seguían de aquí para allá, buscando un argumento de cómo echarle mano, dice la Escritura, ¿verdad? Y buscaban cualquier pretexto, cualquier argumento para apresarlo y castigarlo y acusarlo de algo, mas no encontraban nada. Y muchas veces les habló muy fuerte. En esta ocasión habíamos hablado del banquete de las bodas, en el cual los convidados se rehusaron en ir a las fiestas, y el Señor le pidió a su siervo entonces que fuera por otros, ¿verdad?, y los llevara a la fiesta, eh, a los ciegos, a los mudos, a los pobres, ¿verdad?, y que se fuese anunciado el reino de los cielos. Y escuchamos dos mandamientos, dice, nuevos y antiguos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todo, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos hombres sin duda ya no tenían ese amor del Señor, tenían una religión, tenían reglas que ellos mismos habían escrito y las habían hecho pasar como si fueran leyes de Dios. Habían dejado la ley de Dios a un lado y empezaban a practicar reglas que ellos habían hecho. Por eso dice la palabra que Jesús les habló y les dijo a los discípulos que en la cátedra de Moisés están sentados los escribas y los fariseos, los eruditos, los que conocen, ¿verdad? Los que están instruidos, los del vulgo, los de la palabra. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Dice, mas no hagan conforme a sus obras de ellos, ¿verdad? Pues atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no quieren mover ni un dedo. Dice, se nos ha impuesto una forma, y él estaba rompiendo los protocolos de todas las situaciones que estaban ahí viviéndose. Él venía rompiendo. ¿Qué dirían de Jesús en estos tiempos? ¿Que era un hombre desordenado? ¿Que era un hombre que no se sujetaba? ¿Qué dirían de Jesús los fariseos? ¿O qué diríamos ahora en este momento, en este tiempo, si viniera Jesús y hiciera lo mismo? Y que les hablara a las religiones del mundo diciéndoles esto: pues atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos, no quieren hacer la obra, no quieren hablar de Jesucristo, quieren estar sentados. Que todo mundo, dice, les llame rabí, maestros, sacerdotes, pastores, profetas, apóstoles, ¿verdad?
Y se hacen llevar esas cargas pesadas a los hombres. Tienes que hacer esto y aquello. Tienes que comportarte y hacer de esta manera, si no, no perteneces. No le hables a aquellas personas, no convivas con aquellas personas, no te vistas de esta manera, no hables de esta manera, no trabajes en tal o cual cosa. Tienes que estar en tal o cual lugar a cierta hora y tienes que hacerlo. Si no, no cuentas, si no, no eres, si no, no perteneces. Y para muchos a veces es difícil cuando tienes una familia, cuando tienes un trabajo, cuando tienes obligaciones y tienes que cumplir con todas las cosas. Es cierto, tienes que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Por cumplir con Dios, estar bien con Dios y con tu familia, contigo mismo. Pero a veces se lleva a ese extremo para que ellos tengan sus mejores lugares, para ser llamados maestros, ¿verdad? Pero el Señor quiere darnos libertad. El Señor quiere que entendamos lo que es Dios. Por eso cuando nos habla acerca de los juramentos, ¿verdad? Nos lleva a entender que si juramos por el cielo, juramos por el estrado, por la magnificencia del trono, pero más allá es de quién está sentado en el trono. Dios mismo. Entender lo que es Dios. Y entonces haces las cosas porque entiendes quién es Dios, no porque te lo imponen. Por eso, querido radioescucha, es importante que usted lea la Escritura, que usted ore y platique con Dios personalmente y le pregunte a Dios. Yo sé que usted tiene muchas preguntas, muchas dudas, pero tómese un tiempo para preguntarle a Dios cómo son las cosas. Yo le aseguro, sin lugar a duda, y si después de hablar con Dios usted no tiene una respuesta, o no tiene una respuesta, o no siente ahí la presencia de Dios, llámenos y reclámeme. Pero yo le aseguro una cosa, que si usted se sienta a platicar con Dios, usted toma el tiempo ahí donde está caminando, platicar con Dios, y Dios vaya con usted a su lado y que usted vaya platicando con Él, yo le aseguro que encontrará una respuesta, que Dios mismo le va a responder y le mostrará todas las cosas. Quiero leer este versículo de Salmo 66, capítulo 66, Salmo 66, verso 9, y vamos a ir a un corte. Quiero que analicen en este corte esta palabra. Dice la palabra de Dios así: porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque me consumió el celo de tu casa. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en Radio Voz. Nadie puede predecir. ¿Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en Roku como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez.
La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Nadie puede predecir el futuro para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece. Necesitas un sistema inmunitario fuerte. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar cloruro de magnesio en tu vida. El cloruro de magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. El cloruro de magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Los productos Clorumin y Clorucap fueron diseñados específicamente para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Para mayores informes comunícate al 55 59 32 64 15 o al 55 12 09 18 02. O bien entra a nuestra página web clorurodemagnesio.com.mx. Tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Gloria a Dios, ya estamos de regreso en su programa Cristo para los no cristianos. Estamos hablando, ¿verdad?, acerca del celo por la casa de Dios. Capítulo 23 de Mateo, ¿verdad? Acabamos de leer el Salmo 69 en el verso 9, ¿verdad?, donde nos dice que el celo por su casa lo consumía. El salmista estaba describiendo lo que el Señor Jesús iba a tener en ese sentir por la casa de Dios. El Salmo 69, en el verso 9, nos habla acerca de esto. Dice ahí: porque me devora el celo de tu casa, y los denuestos de los que te insultaron cayeron sobre mí. ¿Verdad? Por eso él tenía ese sentir ferviente por las cosas, apasionado por las cosas de Dios, ¿verdad? Tal es así que cuando él era un niño, ¿verdad?, se perdió ahí entre sus padres y lo fueron a encontrar ahí en el templo, precisamente en la cátedra, ¿verdad? Y ahí estaba y enseñaba, estaba ahí enseñándole a los maestros de la ley. Y yo no sé, ¿verdad?, pero no lo dice la escritura así, no está escrito ahí, pero quiero, no sé, en ese momento sus padres que sentían, los que lo estaban buscando cuando lo encontraron, entonces les haya de haber sorprendido que él estuviera ahí hablándoles a los maestros, pero obviamente el sentir de los padres primero era encontrarlo, ¿verdad? Lo sentían perdido, ¿verdad? Cómo se sentían alejados de su hijo, ¿no? Y preocupados,
Y entonces, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué te preocupas, madre? ¿Verdad? Le dijo. Estoy parafraseando un poco. ¿Qué le dijo? ¿Qué te preocupas? En las cosas de mi padre tengo que estar, ¿no? Entonces era su preocupación de ¿qué haces aquí? Pero lo impresionante era que él estaba hablándole a los maestros de la ley, enseñándoles. Es impresionante. Pero ya desde tiempos antiguos, ¿verdad? Este sentir no era nuevo, era algo que ya el Señor nos viene enseñando desde los tiempos antiguos. Ya en Primera de Reyes, en el capítulo 19, verso 10, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así. Y me gustaría que les leo ahí busquen este libro, primer libro de los Reyes, el capítulo 19, ¿verdad? En el verso 10 nos dice la palabra: me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme, ¿verdad? ¿De quién estaba expresando esta situación? Ahí el profeta Elías. El profeta Elías, que hablaba verdad, ¿verdad? De exhortación y reprensión a quien era la autoridad y quien dirigía las vidas del pueblo de Israel en la tierra, el rey. ¿Verdad? El rey Acab y su malvada y reina esposa Jezabel, ¿no? Y entonces veía cómo el pueblo de Dios había abandonado la alianza que tenía con Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios actual ha abandonado esa alianza? Aún tú, entendiendo esta palabra y la palabra de Dios y entendiendo el sacrificio de Jesús, ¿cuántas veces has abandonado esa alianza? ¿Cuántas veces estás propuesto a caminar en el Señor y lo has dejado todo a mitad de camino? ¿Cuántas veces dijiste, Señor, yo quiero conocerte, quiero seguirte independientemente de la religión? Y lo dejaste ahí. Y te propusiste muchas veces equivocadamente decir, quiero hacer las cosas bien, pero lo intentabas hacer por tu fuerza, por eso no ha funcionado. Porque no has conocido al Señor Jesús. Y entonces estaba ahí el profeta Elías, ¿verdad? Mirando cómo los altares habían sido derribados para instalar nuevos altares a otros dioses. Cómo se había dejado la lectura y el estudio de la palabra. Hasta ese entonces lo que había de la palabra, el Antiguo Testamento, hasta lo que ellos tenían, que era el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, de estudiarlos, de analizarlos y ponerlos en práctica en sus vidas. Y habían recurrido a otras cosas creadas antes que al Creador mismo, buscando sus favores, su ayuda. Y eso hacía que él tuviera ese sentir, ¿verdad? El celo por el Señor me consume. Se sentía que lo consumía, que lo devoraba. Esa pasión por las cosas de Dios. Y entonces no estamos hablando de un Jesucristo enojón. Estamos hablando de un Jesucristo que amaba a Dios, que ama a Dios. Las cosas de Dios deben ser santas y deben ser perfectas. Y cuando entró al templo y vio que las cosas no estaban bien, le consumía ese celo. Y cuando vio que la dirigencia del templo, los fariseos, no caminaban conforme a la voluntad de Dios, lo consumía ese celo por las cosas de Dios. Y se los dijo, ¿verdad? Si el carácter de Jesucristo
entender ese carácter, ¿verdad? Ahí Elías, en este libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, él tiene ese encuentro con Dios. Buscaba la presencia de Dios, ¿verdad? Por un lado tenía ese grado de decir hasta la muerte, pero también entendamos que era un hombre común. Era un hombre común. El libro de Hebreos nos describe que Elías era un hombre común, como usted y yo, que empezó a obrar milagros conforme al Espíritu de Dios, pero era un hombre común, tenía hambre, tenía frío, se cansaba, tenía sentimientos, emociones, tuvo temor por ser asesinado, porque aquí ya era perseguido por la reina Jezabel para ejecutarlo. Y habían matado a muchos sacerdotes del Dios Altísimo. Por eso él dijo, me buscan para matarme. Y luego regresó retando a esos dioses. Ahí en esa cueva donde pasó la noche. Y Dios le habló, le dijo, ¿qué haces aquí? En el verso 9, capítulo 19, verso 9. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y detrás de él, viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y detrás del terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y detrás del fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, y ungirás por rey sobre Israel, a Eliseo, hijo de Safat, y a Abel-Mehoa, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que se escape de la espada de Jezreel, Jehú lo matará, y el que se escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que quedasen en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Dijo, despreocúpate. Primero le encomendó algo, ve y unge a tal, y elige a alguien que te va a sustituir, ¿verdad? A Eliseo, y no te preocupes, yo haré que queden 7,000 que no doblarán rodillas ante Baal, ni lo besarán. O sea, él quería hacer algo. Ese celo, esa sentir ferviente de hacer las cosas correctas, ¿verdad? Y él quería hacer lo correcto. Él estaba viendo que todos los demás iban en un sentido, como hoy día. Toda la gente va así como nos lleva el río, ¿verdad? Sigue, pues dice la palabra, la corriente del mundo. Porque los demás beben, porque los demás se visten, porque los demás se peinan, porque los demás hablan, porque los demás tienen una forma. Todo el mundo se va ahí. Es más fácil dejarse llevar por el río que ir contra la corriente. Contra la corriente de este mundo. Entonces, por eso las personas que hablan la palabra de Dios lo hacen con ese celo por las cosas de Dios. Si usted alguna vez escuche a un predicador hablando así, como les habló ahorita a los fariseos, en este capítulo 23 de Mateo, ¿verdad? Les decía, hipócritas, por esto, por aquello. ¿Verdad? ¿Cuántos hombres usted ha visto, ha escuchado que predican el evangelio y la palabra de Dios de esta manera? Y la gente dice, es que no es de Jesucristo, porque Jesucristo es de amor. Eso es un sentimiento, una emoción. Pero Jesucristo te habla la verdad porque quiere rescatarte, porque quiere hacer que reflexiones.
y entiendas para que puedas ser salvo y te arrepientas y seas salvo. Es lo que el Señor Jesucristo quiere. Por eso les habló a los discípulos y a la gente que estaba alrededor. Dijo, sí, si ellos les dicen que hagan tal cosa, obedézcanles. Pero no imiten lo malo de ellos. No caigan en su doble moral. Porque lo que ellos hablan es palabra de Dios sin duda. Pero si van a decirle a la gente que practique algo, háganlo ustedes. Practíquenlo, vívanlo. Con ese celo por el Señor. Así como Elías, que fue al extremo. No por salvar su vida, iba a arrodillarse ante Baal. Tenía miedo de ser asesinado, sin duda. Por eso huyó a la cueva. Pero no dejó que el miedo lo invadiera para doblar rodilla ante Baal. No dejes que tu necesidad, ¿verdad?, tus temores te hagan ir a buscar al brujo, a la bruja, para que te haga una limpia, para que cambie tu suerte. No dejes que tu enfermedad, tu tristeza, tus necesidades te lleven, ¿verdad?, a que te engañen, a que te roben dinero, a venderte por cualquier cosa. Nunca, jamás. No dejes que eso suceda en tu vida. Si vas a ir contra la corriente, ahí estaba, y le dijo, mira, no estás solo. Voy a poner 7,000 personas más. Si tú eres un predicador, ¿verdad?, que siente ese celo por las cosas de Dios, por la casa de Dios, y alguna vez te han juzgado, te han criticado, no claudiques. Sigue hablando las cosas que son conforme a la palabra de Dios. No temas. No estás solo. No eres el único. ¿Verdad? Entonces, a esto se refiere al celo. No es una cuestión de envidia. Decirse, estoy celando por algo. No. ¿Verdad? Es que si el hermano tiene más que yo, o tiene un ministerio más que yo, o a él le encargan más cosas que a mí, o en mi trabajo, aquella persona, pero que a mí me gusta mi trabajo, ahora siento celos por esa persona, pero creo que es bien porque yo que a mí quiero ese puesto, porque yo también quiero. No, eso es envidia. Eso no debe existir en tu corazón. El celo por las cosas de Dios son diferentes. De ser lo correcto y no arrebatar las cosas, porque al final, como acabamos de leer en Primera de Reyes, el Señor le dijo, tranquilízate, primero ve y haz lo que yo te digo, obedéceme. En pocas palabras, te enterré así, primero ve y haz lo que yo te digo. Y fue, le dijo, ve, unge a tal y a tal, ¿no? Por rey de Siria, fulano, y luego busca a Eliseo, que va a sustituirte en su momento, en su tiempo. Ve preparándolo. Ya cuando le dice, pues ve preparándolo, es porque le va a dar tiempo de vida. O sea, no le dijo, no te van a matar, pero le está diciendo, pues vas a tener tiempo para educarlo, para llevarlo, para discipularlo. Entonces va a haber tiempo. Entonces, a veces hay cosas que Dios te pone a la mano, al momento. Ahí, pero no las podemos ver porque no entendemos. Por eso es necesario que te pongas en oración y le preguntes a Dios, ¿qué es, Señor? Yo quiero obedecerte, quiero seguir. Sientes ese celo por hacer las cosas, pero veo que a veces que las cosas no van avanzando conforme a lo que usted ha puesto. Te sugiero algo. También ora por esas personas. Pídele a Dios por esas personas. Que ojalá cambien, ¿verdad? Sus formas, sus maneras. ¿Verdad? Para que podamos realmente alcanzar la estatura del varón perfecto. Esta vida es una batalla. Recordemos que desde que inició la guerra en los cielos y el enemigo fue echado a la tierra, la guerra no ha terminado. La guerra continúa aquí en la tierra. Y nosotros estamos en medio de esa guerra. Y el enemigo, sin duda, no tan solo así como Eliseo lo buscaban para matar, los busca a todos. Nos quiere llevar a la muerte a todos, alejados de Dios para siempre. ¿No?
Por eso el poder escuchar su palabra y entenderlo y sentir así como sentía Elías, así como sentía Jesús, ese celo por la casa de Dios, que tú tengas ese sentir, ¿verdad? De ir por más, de ser mejor cada día, aprendiendo a través de la palabra, no a lo que tu propio pensamiento te diga que eso es bueno o eres mejor, sino conforme a la palabra. Y te vas a dar cuenta que el ser mejor no es conforme a lo que nos dice el mundo, superarse y hacer y ser mejor que los demás. Al contrario, la Escritura te dice que debes de ser servidor de los demás. Debes de ser humilde, manso. Pero dices, pero en este mundo tan violento, ¿cómo sobreviviría? ¿Me acabarían? Todo el mundo me robaría, todo el mundo se burlaría de mí, vendría y me quitaría y yo no podría decir nada. Pero yo les voy a decir una cosa, por eso acabamos de leer el primer libro de los Reyes en el capítulo 19. Elías estaba así: Señor, yo no quiero hacer lo malo, no quiero agarrar la espada y guerrear contra ellos para que no destruyan tus altares, no quiero matar a los otros sacerdotes de Baal, no quiero hacer nada así. Y sabes, Dios le dio salida de todos modos. Dios le dio seguridad y protección. En medio de este mundo depredador, Dios nos pone seguridad. Dios nos da certeza. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Ya? En medio de ese que somos como ovejas, dice, en medio de lobos rapaces. Sin duda. Pero el Señor nos da, ¿verdad?, seguridad, certeza, paz. ¿No? Nos pone ahí en su cobertura, ¿verdad? Siguiendo con celo las cosas de Dios. No dejándonos llevar por el mundo, aun cuando de repente te llama tu atención, ¿verdad? Y volteas. Y de repente como esa abeja, ¿verdad?, que va al polen, ¿verdad?, las flores, y ahí se para, ¿verdad?, le llama su atención, ¿verdad? Pero cuando viene a tu sentir, a tu memoria, pero yo soy de Cristo, las cosas de Dios deben de ser así, así. Entonces te vas alejando de lo malo, porque ese celo te lleva a hacer lo correcto, ¿verdad? Y a no dejar que los demás hagan y hablar la palabra con verdad para que los demás no hagan lo malo, sino vengan al conocimiento para salvación. Y entonces empiezas a hablar palabra de Dios verdadera. Y aún muchos van a sentir muy fuerte, decir, este hermano no tiene amor, porque están acostumbrados a ese sentimiento. Pero los amas más cuando les exhortas, cuando los reprendes, para que vengan a la verdad y puedan arrepentirse y ser salvos. Ese es el amor verdadero, que te preocupes por ellos. Entonces Jesús se preocupaba porque no toda la gente practicara lo malo dentro del templo. Jesús se preocupaba porque los discípulos no desobedecieran a sus autoridades. Y la gente que lo seguía no desobedeciera a esas autoridades, pero también les advirtió, pero no hagan lo que ellos hacen mal. ¿Verdad? Todo lo que les enseñen de Dios, y que es de Dios, háganlo, pero no sigan su ejemplo de lo que es malo. Entonces, se preocupaba por ellos. Y se preocupaba también por los fariseos. Por ahí un hombre lo buscó en la noche, ¿verdad? No tuvo el valor para buscarlo en el día en frente de los demás, porque podría ser señalado, sino lo buscó en la noche, un maestro de la ley, para hacerle algunas preguntas, que para nosotros hoy día serían un poco infantiles. Pero para ese entonces a él no se le había revelado todo eso. Entonces tenemos que esforzarnos, vivirlo, apasionarnos por la palabra de Dios, ¿verdad? Cada vez más que vamos aprendiendo a apasionarnos por hacer la obra, vivir conforme la voluntad y el propósito de Dios y enseñarle a los demás.
Aunque a veces ellos sientan a lo mejor que es un poco duro, drástico, no sé, ¿verdad? Cómo pues, se pueda a veces sentir la exhortación hacia una persona, pero lo más importante es que ellos puedan ser salvos y tengan ese momento de reflexión, ¿no? Entonces, pues los invitamos, ¿verdad? A que podamos practicar la palabra de Dios, viviendo en nuestras vidas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y pues los invitamos a todos los que nos están escuchando vía internet, ¿verdad? Por FM o a través de las plataformas de YouTube, en cual enviamos saludos a Estados Unidos, ¿verdad? A nuestro hermano Noé, que nos está escuchando los martes y los miércoles a través del YouTube allá en Estados Unidos. Que Dios le bendiga y le guarde. Hermana Juanita Torres, Dios le bendiga. Hermana Elisa, Ciudad Cuauhtémoc, Claudia Tenco, Dios le bendiga. A Anita Berber, Dios les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes, los hermanos que por ahí están, que no los puedo ver, pero que están escuchando esta transmisión, ¿verdad? Que cada día el celo por las cosas de Dios, ¿verdad? Que tengamos ese sentir para hacer cada vez más perfecta la obra y a nosotros mismos, ¿verdad? Y que podamos llevar esta palabra a los demás con paciencia, con amor, con misericordia, ¿verdad? Para que también ellos puedan ser alcanzados. Lo justo es que así como nosotros fuimos alcanzados, también ellos puedan ser alcanzados en arrepentimiento y para salvación, en el nombre de Jesús, ¿verdad? María Hernández, que Dios le bendiga y le guarde en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, pues el día de hoy hemos terminado esta transmisión, ¿verdad? Los esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana, igual a través del programa Mujer Virtuosa con nuestra hermana Carmen Hernández. Y todas las transmisiones, todos los programas de Radio Voz, ¿verdad? Son muy interesantes, ¿verdad? Todos los programas que están en Radio Voz, los invitamos para que se quede también a través de TV Red, de Radio Voz también, ¿verdad? Ahí puede, a través de la página de Radio Voz, www.radiovoz, ¿verdad? .com.mx, ahí va a encontrar también el enlace de TV Red para que pueda ver películas, ¿verdad? Prédicas, ¿verdad? En el transcurso del día también. Conéctese con mucho gusto, ¿verdad? Para que pueda usted seguir aprendiendo y alimentándose un poquito más de la palabra de Dios. Bueno, pues nos despedimos. Quien hable le saluda a su amigo y servidor Gustavo López. Esto fue Cristo para los no cristianos. Hasta pronto.